Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por haberme invitado a comentar un poco sobre los sistemas agroforestales. Yo soy Jesús Mao Aguilar, de acá de México. Vamos a comenzar por definir qué es un sistema agroforestal. Bueno, pues un sistema agroforestal es un sistema de producción agrícola en el cual los árboles, especies perennes leñosas, se establecen intencionalmente o a propósito por el productor, por el dueño, y estos árboles pueden asociarse a otros componentes, como pueden ser más árboles, como pueden ser cultivos o animales, en la misma unidad de trabajo, en la misma parcela, en el mismo rancho, chacra, o como le llamen ustedes por allá, para obtener de ellos diversos productos, como puede ser fruta, carne, madera, subproductos como pueden ser leñas, resinas, polen, miel, o servicios, ¿no? Como puede ser la captura de carbono, el embellecimiento del paisaje, la conservación de recursos, suelo, agua, biodiversidad, de forma escalonada y permanente a lo largo del año, habiendo con ello un incremento importante en la productividad general. Esta cuestión última es la esencia del por qué nosotros estudiamos ingeniería agroforestal, por qué nos preparamos como ingenieros para dar capacitaciones, asesorías, para el porqué de establecer sistemas agroforestales y no otro sistema de producción agrícola, se basa en los incrementos de la productividad del sistema asociando árboles con otros componentes, ¿no? Esa es la esencia de la agroforestería. Este, pero será lo mismo un sistema agroforestal que la agroforestería. Ya ven que se ocupa indistintamente esta connotación, pues en un contexto amplio sí es lo mismo, ¿no? Nombramos agroforestería a todas aquellas formas de producción que pueden ser sencillas, como la que tienen en la imagen del lado izquierdo. Es un seto vivo, ¿no? Que está delimitando propiedad y no cumple pues mayormente otra función, ¿no? Delimitar propiedad, embellecer el paisaje, etcétera. Pero eso es agroforestería en su sentido más sencillo, ¿no? O puede ser también en un sentido complejo, como en la imagen de la derecha, donde hay un involucramiento mayor de diversos componentes, ¿no? Ahí tenemos aves que están pastoreando en un árbol maderable, ¿no? O cerca de un árbol maderable, o asociado a un árbol maderable. Y puede ser mucho más complejo, ¿no? El sistema agroforestal, como todos bien saben, pues tiene entradas, tiene salidas, tiene límites. Estos límites, por ejemplo, pueden estar dados por una montaña, por un río, por una carretera, por una avenida, por otra propiedad adyacente. Tiene entradas, como les dije, que puede ser la energía solar, la lluvia y todos aquellos agroinsumos que ocupamos en las labores del campo, ¿no? Tiene salidas, como pueden ser la madera, las semillas, la carne, las frutas, etcétera, ¿no? Hay interacción, hay interacción de tipo biológica y económica entre los componentes del sistema. Esos componentes pueden ser animales, cultivos, o árboles en un tiempo, ¿no? Una unidad de medida intangible que es muy importante tenerla en cuenta siempre en los sistemas agroforestales. Pero también es importante tener en cuenta y tomar en cuenta la presencia de estos componentes en el espacio y en el tiempo. No, no se trata la agroforestería de asociaciones caprichosas, ¿no? O gustos definidos por el productor mismo, ¿no? Sino que debe haber un acomodo particular y específico del componente perenne, del árbol, del componente animal, de los cultivos, etcétera, para que se minimicen las interacciones negativas. Así también debe tener el dueño un propósito del por qué está estableciendo árboles en una tierra de cultivos, ¿no? Tal vez sea porque el árbol puede proveer sombra, tal vez sea porque el árbol puede proveer beneficios económicos cuando, cuando hay incertidumbre en el mercado para los cultivos o para los animales, ¿no? Y también minimizar esas interacciones que se puedan generar, minimizar interacciones negativas que se puedan generar, ¿no? Por la presencia del componente perenne leñoso. Eh,
Debemos de visualizar como agroforestales la complementariedad de estos componentes, o sea, que puedan coexistir estos componentes sin que exista interferencia por la adquisición de recursos, agua, energía solar, nutrimentos y espacio físico principalmente, ¿no? Y esto lo podemos manejar con densidades de plantación, con un arreglo y un acomodo particular en mi parcela de cada uno de esos componentes en el espacio y en el tiempo. Así también se puede presentar en los sistemas agroforestales, así también se puede presentar competitividad. La competitividad es esa desigualdad en la adquisición de los recursos, agua, energía solar, nutrimentos y espacio físico, que esa desigualdad y esa competitividad lo que nos va a generar es ganancia en alguno de esos componentes y pérdida en otros. Como agroforestales, lo que necesitamos es equilibrar esa balanza, que las interacciones sean positivas siempre. O sea, que si gana, en este caso, si gana el borrego o lanudo, pues que también gane el pino de Navidad en crecimiento, en biomasa, en ganancia de carne, en la presencia de los pastos, etcétera, ¿no? Y eso se puede presentar, esas interacciones, esa competitividad se puede presentar de manera intraespecífica, o sea, con individuos de la misma especie en la parcela, o interespecífica, ¿no? Con individuos de diferente especie. En este caso, si no manejamos bien, por ejemplo, la cantidad de animales en, en pastoreando bajo árboles de Navidad, pues habrá repercusiones para el árbol de Navidad, ¿no? Porque el pisoteo del animal pues va a dañar las raíces de los árboles y estos limitarán su crecimiento. Entonces, si estábamos esperando que en 7 u 8 años el árbol de Navidad esté listo para poder comercializarse, no va a poder ser de esa manera, ¿no? Y también el agotamiento de los pastos. Entonces, todo esto, la competitividad se maneja pues a través de diferentes prácticas agronómicas que las mencionaré más adelante, ¿no? Aquí en México, como en Colombia y como en muchas otras partes del mundo, la diversidad de las manifestaciones agroforestales es muy amplia y diversa, ¿no? Podemos encontrar plantaciones en línea, árboles de sombra, que para cultivos tan importantes como por ejemplo el café, el cacao, ¿no? Árboles en contorno en las tierras de cultivo, agrobosques donde la finalidad no es obtener un producto, ¿no?, que se pueda comercializar, sino la diversidad mayormente en los agrobosques es el embellecimiento del paisaje, la conservación de la biodiversidad, de aves, de la fauna silvestre, etcétera, ¿no? No necesariamente la agroforestería está enfocada a la producción de algún bien o producto específico, ¿no? Eso debemos entenderlo. También podemos tener sistemas complejos de aves con especies maderables, de huertos caseros, ¿no?, que son sumamente difíciles de evaluar y difíciles de entender por la gran diversidad de especies. Entre mayor diversidad se tenga en un sistema agroforestal, en una parcela, en una chacra, más complejo va a ser nuestro sistema y más difícil también de evaluarlo, ¿no? Tenemos entomoforestería, abejas asociadas a árboles de frutales, por ejemplo, cítricos, ¿no? Es un caso muy común. Árboles en potrero, frutales con cultivos. Recientemente aquí en México, el gobierno ha puesto en marcha diversos apoyos económicos masivamente para el establecimiento de un sistema agroforestal que se llama MIAF, milpa intercalada con árboles frutales, ¿no?, que pues tendrá sus beneficios y tendrá sus limitantes también, pero bueno, ahí están las iniciativas de los gobiernos por incentivar la agroforestería, delimitación de propiedades, terrazas, que también en las zonas con pendientes pronunciadas, zonas montañosas, zonas serranas, las terrazas son una excelente alternativa para evitar problemas de la pérdida de suelo, por ejemplo, ¿no? Cultivos en callejones, etcétera, ¿no? La diversidad de la agroforestería es tan amplia como la diversidad de los componentes. Pero no se trata de una combinación caprichosa de árboles con otros componentes, sino de la toma de decisiones con base en la evaluación de muchos parámetros. Y aquí es donde entra a la intervención del ingeniero agroforestal o del especialista agroforestal,
para poner en práctica todos los conocimientos que va adquiriendo en la escuela y en la práctica, para ponerlos ahí de manifiesto y que se pueda consolidar un sistema agroforestal, porque si no se hace una planeación adecuada, entonces pues esto puede llevarnos al fracaso, ¿no? Hay metodologías muy específicas para poder abordar los sistemas agroforestales, como la metodología de diagnóstico y diseño. Una más sencilla es los análisis FODA, ¿no? Pero la cuestión es irlos evaluando, porque los sistemas agroforestales no son estáticos, son dinámicos en el tiempo, y eso debemos tomarlo muy en cuenta, porque también no cualquier combinación de árboles con otras especies es agroforestería. La combinación debe efectuarse de manera sistemática y con un propósito bien definido, ¿no? Hay una regla general que debe haber mínimo un 20% de árboles en una chacra o una parcela de trabajo para que podamos considerarlo como agroforestería, ¿no? Ha habido en la literatura reciente ha habido un auge por promover otras especies como los agaves, las palmeras, los bambúes, los cactus, los nopales, el plátano, la papaya, o sea, estas especies perennes que no son leñosas y que se pueden establecer con cultivos, y lo han manifestado varios autores como agroforestería, pero desde mi punto de vista no comparten la misma riqueza biológica un agave que un árbol, ¿no? O sea, las funciones biológicas y económicas que tiene un árbol son sumamente superiores, ¿no? Empezando por los sistemas radicales, ¿no? La vida de un sistema agroforestal está en el ambiente edáfico, y las interacciones que puede realizar las raíces de los árboles con los diversos microorganismos del suelo es complejamente superior a la que puede tener, por ejemplo, los nopales o los bambúes o el plátano o el papayo, ¿no? Entonces, asociaciones como palma de coco, con animales ahí pastoreando debajo, no es un sistema agroforestal, ¿no? O también la cochinilla grana solamente con nopal, pues tampoco no es un sistema agroforestal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también en esa parte. Y en este slide, en esta diapositiva, vemos pues algunas de las múltiples funciones. Simplemente la cantidad de biomasa que producen los árboles es muy superior a la que produce una planta o una mata de plátano, ¿no? O una mata de papaya o algún otro que no es perenne leñoso, ¿no? Diversifica la producción, la presencia de los árboles, mantiene una mayor biodiversidad, captura más CO2, que son algunos de los servicios importantes y por los cuales se paga, ¿no? Hay diversas instituciones a nivel mundial que pagan por la captura del CO2, y esto siempre ha estado presente cuando el árbol forma parte de una comunidad biológica, ¿no? En el caso de árboles, de bosques, en el caso de selvas, no tanto en el caso de matorrales porque la diversidad no es tan amplia, ¿no? Entonces la captura de carbono no es tan, bueno, tan favorecida en ese sentido, ¿no? Entonces, la presencia de los árboles es superior, y por eso es que el árbol es considerado el componente más importante de la agroforestería. Bien sabrán ustedes que la agroforestería se inició porque hubo un ingeniero forestal que se dio cuenta que el árbol siempre estaba presente en las tierras de cultivo, entonces se dio la tarea de investigar por qué, ¿no? Y entonces venimos a darnos cuenta, pues, las múltiples funciones y bondades que tienen los árboles en los sistemas de producción agrícola. Es importante en el árbol la adecuada elección de la especie, ¿no? Esta debe tener un propósito bien definido, ser adaptable al sitio, se debe conocer su manejo, debe ser del agrado del productor, debe de embellecer el paisaje, tener un valor económico, tener un valor cultural. Son atributos importantes para poder elegir adecuadamente nuestra especie, ¿no? Y también quitémonos de la cabeza que las especies exóticas son perjudiciales o son dañinas o van a venir a cambiar nuestro ambiente, nuestro ecosistema. De alguna o de otra forma esto siempre se ha dado, ¿no? Y ahorita para la agroforestería hay muchas especies con un mayor valor agregado para el sistema agroforestal, como puede ser teca, melina, eucalipto y los pinos tropicales, ¿no? Pero también debemos de considerar en el sistema agroforestal el manejo del suelo. Les decía en diapositivas atrás que
El ingeniero agroforestal o el especialista enfocado a los sistemas agroforestales debe de echar mano de diversas herramientas para poder conseguir un sistema exitoso. Debemos utilizar cultivos de cobertura, estiércoles, densidades de siembra, árboles leguminosos, árboles fijadores de nitrógeno no leguminosos, manejar dosis de fertilización adecuadas, labranza de conservación, abonos verdes, siembras al contorno. También debemos utilizar especies de rápido crecimiento. La tendencia en la cuestión maderable del componente forestal en el sistema agroforestal es la utilización de especies de rápido crecimiento. Esas especies de lento crecimiento de maderas duras van a tender a desaparecer porque el tiempo de vida del ser humano no le permite verla crecer, desarrollarse, reproducirse, morir y aprovechar, ¿no? Porque hay turnos de aprovechamiento que son sumamente largos para las maderas duras, ¿no? Entonces, la tendencia es utilizar especies de rápido crecimiento, ¿no? Como las que les acabo de mencionar, teca, melina, eucalipto y pinos tropicales, ¿no? Especies fijadoras de nitrógeno y fijadoras de nitrógeno leguminosas y no leguminosas, ¿no? Tenemos dos alternativas. El uso de la maquinaria no está, los sistemas agroforestales no son exclusivos de la gente pobre, ni son exclusivos de los países tercermundistas, ni de las zonas rurales, ¿no? También se puede trabajar la agroforestería en gran escala y exclusivamente o netamente comercial, ¿no? Debemos ocupar mano de obra calificada, asesoría técnica, la búsqueda de nuevos mercados. Creo que en la agroforestería nos hemos quedado muy cortos respecto de los diversos productos que pueden salir de un sistema agroforestal y poderlos comercializar en los diversos mercados. No solamente la madera, no solamente la carne, ¿no? O la miel. Hay muchos productos que podemos manejar, ¿no? Algunos de los problemas con los sistemas agroforestales es que por su complejidad hay dificultad de establecer y comparar tratamientos. Es difícil hacer aleatorización. Los tratamientos no son independientes del error experimental. Normalmente las ANOVAs producen resultados inapropiados, sin embargo hay técnicas estadísticas como las regresiones que pueden ser una alternativa. Poco se sabe del manejo de las densidades y de la sombra, entonces, ¿es la agroforestería una pseudociencia? Pues sí, sí es una pseudociencia, ¿no? Pero eso no le quita lo importante y lo trascendente. Por ejemplo, muchos autores también agroforestales dicen que si la agricultura migratoria es o no agroforestería. Agricultura migratoria es lo mismo que roza, tumba y quema. Bueno, desde mi punto de vista sí es agroforestería, porque en esta imagen visualizamos una selva y tenemos ahí dos claros, ¿no? O parcelas que serán trabajadas por el productor, pero esa no es la parcela de trabajo del productor, sino su parcela de trabajo es toda esa gran parcela, son esas cientos de hectáreas que puede tener y que de alguna forma, aunque no intencionalmente las trabaja, sí busca cuáles son esas cualidades de sitio más adecuadas para poder establecer sus cultivos, ¿no? Después, cuando abandona, hay intervención de los árboles para poder recolonizar y este sistema es agroforestería, aunque las observaciones y los tiempos son muy largos, ¿no? Pero no deja de ser agroforestería. Son cuestiones que también debemos de cuidar. Cuando visiten una parcela de trabajo, pues pregunten, los cuestionarios son sumamente importantes para darnos cuenta o para entender, porque podemos llegar a una parcela de trabajo y no ver árboles o no ver cultivos, pero debemos de preguntar si en el año inmediato hubo árboles, si hubo cultivos asociados, tal vez lleguemos en el momento que está preparando la tierra para poder reiniciar nuevamente el sistema porque ya se aprovechó. Entonces, los cuestionarios, las entrevistas informales son sumamente importantes en la toma de datos y en la toma de decisiones también, ¿no? También por ejemplo, otro caso es que muchos dicen que la apicultura pues, es una tecnología agroforestal y otros dicen que no, porque las abejas no exclusivamente visitan las flores de los árboles, ¿no? Sino que andan libando de una flor en otra flor, ¿no? Y muchas de estas flores pueden ser de plantas silvestres, herbáceas, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que sí es agroforestería porque está la presencia del árbol.
y las abejas visitan el árbol, pero también visitan otras flores, ¿no? A veces no necesitamos ser tan estrictos en nuestras precisiones, ¿no? Porque el árbol no solamente tiene la función de alimentar a la abeja, ¿no? Sino también tiene la función de protegerla tal vez contra los vientos, de protegerla contra la insolación, de protegerla contra muchas otras cuestiones, ¿no? Y todas son valoraciones económicas que también se realizan en la agroforestería, ¿no? Son los servicios ecosistémicos. Entonces, como les decía, el aumento de la producción o de la productividad es quizá el atributo más importante de la agroforestería, ¿no? Sin embargo, una diferencia de este sistema de producción con otros es que la agroforestería busca y siempre ha buscado la sostenibilidad del sistema mismo, es decir, la mínima utilización de insumos externos, ¿no? O sea, que el sistema, que las podas de los árboles me sirvan a mí como abono para el cultivo, que los árboles fijen el nitrógeno para que yo no esté ocupando urea, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que hace esta sostenibilidad un poco diferente a la agroforestería de otros sistemas de producción de uso de la tierra, ¿no? Y es una alternativa viable y muy importante para el ingeniero forestal, para el ingeniero agrícola, para cualquier ingeniero dedicado a las cuestiones del campo. Bueno, pues gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Los escucho. Muchísimas gracias, Mao. Interesante todo ese conocimiento. Y los muchachos que están conectados en este momento, si tienen alguna pregunta, por favor, realizarla. Bueno, parece que no hay pregunta, Mao. Agradecerle de todas maneras por estar compartiéndonos todos sus conocimientos forestales directamente desde México. Bienvenido a esta plataforma Zoom, a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live de la Universidad Industrial de Santander. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues nada, lo invito a que siga participando de este semillero. Muchísimas gracias, Mao. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Seguimos aquí en contacto. Listo. Gracias, gracias. Chao, chao. Bueno, seguimos entonces.